Este septiembre de 2024 estamos celebrando 15 años de Sicanda y 20 años de Puente a la Salud Comunitaria. I think Puente and Sicanda working together are a beacon. They're really leaders of the nonprofit community in Oaxaca. Lo que más me gustó que aprendí fue que me enseñaron a ser libre. Sicanda nació hace 15 años. En algunas variantes de mixteco significa movimiento, lo que se mueve, transformación. Y esa palabra es la que dio pues este sentir de ayuda, de justicia a nuestra organización. Empezamos como una organización de base. Encontramos algunas comunidades, entre ellas la comunidad de recicladores que viven alrededor del basurero metropolitano de Oaxaca con condiciones de trabajo muy poco dignas, y fue así como empezamos Sicanda. El reconocimiento aquí en la ciudad y en la sociedad de su trabajo, pero no desde un enfoque ambientalista, sino en un enfoque de derechos humanos. Esos fueron los primeros años. I first came to Oaxaca in 2002 working in the rural communities, and I was really moved by the lives of the villagers, subsistence farming families, and those who are working so hard to make sure their families were healthy. So I returned in 2003, co-founding Puente a la Salud Comunitaria with Kate Seeley, trying our best to help support the families to be healthier, help the children be more well-nourished in particular. He aprendido a cultivar mis propios alimentos saludablemente. Me animé a formar mi grupo que se llama Crisami, y es lo que ha sido para mí como un logro. Posteriormente, pues en la zona que ocupa el basurero metropolitano, donde viven en realidad más de 17,000, 18,000 personas, pues nos fueron llamando familias, escuelas, y entrar a la segunda fase de Sicanda, que fue el desarrollo de proyectos dirigidos a la reducción de la pobreza, el reconocimiento de los derechos laborales de las personas recicladoras y de poblaciones agrícolas, autonomía financiera para emprendedoras y redes de apoyo para mujeres, inclusión sociolaboral de juventudes, derechos de niñas, niños y adolescentes, reducción de violencias, sobre todo de tipo sexual, jóvenes y liderazgo comunitario. A Sicanda la conocí estando estudiando en la telesecundaria de la colonia El Manantial. Nada más teníamos un maestro que nos enseñaba los 3 grados. Ahí estudiábamos debajo de una enramadita, en una lámina, y con el suéter en la cabeza porque hacía mucho calor. Y ahí fue donde nos apoyó Sicanda también dentro de esos años, haciendo unas aulas. Ahorita la telesecundaria está súper hermosa, bonita, a como estaba antes, porque nosotros estudiábamos en salones de lámina. Invertimos mucho en las capacidades locales de liderazgo, de oportunidades económicas, y a veces apoyamos un poco la infraestructura o el capital semilla para que puedan iniciar emprendimientos, para que puedan realizar sus actividades, incluso educativas o de vinculación. Para andar en bici, a mí siempre me daba miedo que me fuera yo a caer y no hubiera nadie que me levantara. Y entonces uno de esos miedos fue que lo vencí en Chicas Visibles. Porque somos una organización que colabora con las comunidades no desde un enfoque asistencialista, más bien de co-creación conjunta, siempre tomando en cuenta lo que las mismas comunidades requieren. At Puente, we had seen the work of Sicanda for many years and gotten to know the people that work at Sicanda and the beneficiaries of their work. And we were so moved by the important work they do and the impact that they're having in the community. La que me gustó mucho fue cuando cocinamos, cuando aprendimos a preparar alimentos nutritivos, así. Sí, y es que lo que más me ayuda mucho a mí
es más en la cocina, porque lo que aprendo también lo paso a aplicar en la cocina. Trabajo aquí en el comedor de la escuela primaria donde va mi hija. Yo me dedico a vender donas. Me costó trabajo porque yo decía, no, pues se me hizo caro, están chicas y no me las van a pagar. Y ahí pues aprendí que pues todo necesita tiempo y que también debo cobrar mi trabajo. Actualmente estamos en lo que yo podría llamar la tercera fase de Sicanda, donde estamos buscando una consolidación, donde tenemos 12 proyectos en el estado de Oaxaca, en la región Valles Centrales, en la Mixteca, en la costa, y colaboraciones en Guerrero, en San Luis Potosí. Hemos tenido colaboraciones también con el estado de Puebla, con organizaciones de la sociedad civil. Justamente en el elemento de la consolidación y cómo hemos fortalecido el trabajo de Sicanda, pues la alianza con Puente ha sido muy importante, y eso ha fortalecido mucho el trabajo y también nos ha permitido pues apoyar a más personas. We were thrilled when Sicanda agreed to join Puente, and in joining forces, the two organizations that have been around for 15 years and 20 years are stronger than they've ever been, serving over 6,000 people in rural Oaxaca. La alianza la establecimos formalmente en 2021. ¿Cómo se ve en la realidad o en la práctica? Pues una alianza. Aparte de compartir recursos, sedes y metodologías. Hay personas participantes de los proyectos, tanto de Puente como de Sicanda, y eso pues abona mucho a mejorar su calidad y oportunidades de vida. Nos desestresamos mucho porque a la vez de que hacemos algo productivo para nosotras y aprendemos, todavía pues nos ayuda a olvidarnos un poco de la vida diaria que llevamos. Como que se nos hizo un hábito, ¿no?, de producir así. Entonces ya tenemos como esa mentalidad, ¿no?, de producir sanamente. Al menos yo no me gustaría regresar atrás, ¿no? Que no nada más en la bici, sino en la vida, ¿no? Sobre todo, aprender a salir adelante sola. But the need remains, and many, many villagers and many families continue to have daily needs that are hard to meet, families that are hard to feed, jobs that don't exist. And so the work of Puente and Sicanda is as important as ever in helping communities help themselves to be stronger and better every day. En 2018, la organización Filantrofilia hizo un estudio sobre las actividades y el impacto de los programas de Sicanda, y descubrieron que más del 90% de las personas que son participantes de los programas de Sicanda no tienen apoyo de ninguna otra fuente, ni del gobierno, ni de los estados o de otras fundaciones, es decir, quedarían realmente expuestos. Les agradezco muchísimo a las personas que forman parte de Sicanda también, y a los donadores, ya que gracias a ese apoyo nosotros nos beneficiamos, ¿no? Muchas colonias de la zona oriente, muchos niños, jóvenes, adultos también. Necesitamos aportar algo al mundo para transformarlo y dejar un mejor lugar de lo que encontramos. Moviéndonos por un mundo más justo. ¿Te unes?